Vamos a continuar con las clases de pseudocódigo. Entonces, antes de hacer el ejercicio que está programado para el día de hoy, vamos a hacer una introducción a cómo funciona un programa. Entonces, ya sea en una computadora o en un celular, la computadora o el celular tiene un disco duro, o en su caso en los celulares se llama memoria ROM, en donde se almacenan todos sus archivos, pero aparte de esos archivos que ustedes crean, se almacena el sistema operativo y se almacenan las aplicaciones. Entonces todas las aplicaciones están en el disco duro o en la memoria ROM, en el celular. Cuando ustedes abren una aplicación, es decir, la ejecutan, esa aplicación se pasa a la memoria RAM de la computadora o del celular. Entonces, si ustedes tienen varias aplicaciones, se pasan todas las aplicaciones que ustedes abrieron. Como ustedes se podrán dar cuenta, la memoria RAM es más pequeña que el disco duro, entonces pues el espacio es más pequeño y por lo tanto se tiene que administrar de una forma mejor. Aquí entra otro concepto que se llama memoria virtual, pero que no vamos a abordar ahorita. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un programa, ya sea en la computadora o en el celular, se pasa a la memoria RAM y desde ahí se ejecuta. Ahí está el programa y aquí este programa se pasa al CPU para ejecutar alguna instrucción y se regresa. Se ejecuta otra instrucción y está en una comunicación entre el CPU y la memoria RAM. Ahora nuestro programa, ¿por qué se queda en la memoria RAM y no se va hasta el CPU de forma completa? Porque cuando nosotros agregamos o abrimos un programa, también se va a la memoria RAM. Entonces se tienen que compartir el procesador. Para eso hay varios procesos de cómo se comparten en el procesador, que ahorita no viene al caso a verlos. Lo único que tenemos que entender es que los programas están aquí en la memoria RAM y se van en un lapso de tiempo al procesador para ejecutarse y se regresa. Entonces, por ejemplo, cuando yo copio aquí creo una copia por ejemplo, de este cuadrito que se llama Word. En este caso, como estamos en PowerPoint, se fue al CPU, se ejecutó, hizo la clonación de eso y se regresó a la memoria RAM y dejó de utilizar el CPU. Entonces así funciona. Ahora, la siguiente pregunta es cómo funcionan las variables. Entonces, nosotros cuando hacemos un programa, como en el caso del que vamos a ver ahorita, de encontrar los números pares y impares dado un número, entonces lo que tenemos que hacer es esta n que tenemos aquí hasta arriba, que nos dice qué número es, hasta qué número vamos a calcular sus pares e impares, por ejemplo sea 4. Entonces ese número no se puede quedar en el aire, o sea, de decir 4, ¿no? Se tiene que almacenar en algún lugar. Entonces ese 4 o cualquier otro número que ocupemos en alguna operación, si hacemos una suma necesitamos dos números. Entonces en computación, pues esos dos números se tienen que almacenar en algún lugar. Entonces, ¿dónde se van a almacenar? Como van a ser en el tiempo que se esté ejecutando. Entonces yo aquí, cuando cree mi programa, yo tengo que agregar unos espacios de memoria para almacenar esos números. Por ejemplo, si estamos hablando de dos números, vamos a decir que A y B. Entonces yo de antemano tengo que apartar ese pedazo de memoria o ese segmento de memoria para que ahí se almacenen mis dos números, para que yo pueda trabajar posteriormente con esos dos números. Entonces
esa es la razón de por qué nosotros creamos variables, porque esas variables lo que hacen es apartar un pedacito de memoria para que ahí se almacenen nuestros números. Entonces, dependiendo del tipo de variable, es el espacio de memoria que se aparta. Entonces, como nosotros podemos ver acá arriba en la memoria RAM, y ya lo dijimos hace un momento, la RAM está compartida entre varias aplicaciones. Entonces, como hay varias aplicaciones, es necesario apartar ese espacio de memoria para almacenar nuestros números. Entonces, por eso es que se tienen que declarar las variables para apartar espacios de memoria y ahí almacenar nuestros datos y no se pierdan. Porque si yo leo un número y no lo guardo en ningún lugar, se pierde. Ya después, en un paso posterior, no lo puedo utilizar. Entonces, por eso es necesario crear o declarar nuestras variables para que nuestro programita aparte esos espacios de memoria donde vamos a guardar nuestros números en la memoria RAM al momento de hacer la ejecución de este. Entonces, ahora sí vamos a pasar a nuestro ejercicio del día de hoy. El objetivo es que ustedes sepan cómo hacer un ciclo. Entonces, para eso vamos a utilizar un ciclo para. Hay otros ciclos que a lo mejor podríamos ver más adelante, pero ahorita nos vamos a enfocar en el ciclo para. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya un ciclo se utiliza para cuando nosotros queremos hacer operaciones repetitivas. Entonces, ahorita nuestro ejercicio es pares e impares. Par, impar, así lo vamos a poner. Nos debemos de acordar que las primeras dos instrucciones que ponemos en un pseudocódigo es la palabra algoritmo y cómo se va a llamar nuestro algoritmo sin espacios en blanco, y al finalizar tenemos que agregar fin algoritmo. Entonces, esto es lo equivalente a escribir inicio. Ahorita los dos diagonales que acabo de escribir aquí es para hacer un comentario que no se tome como código, y esto es lo equivalente al fin de nuestro diagrama de flujo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras variables. Ya dijimos cuál es la razón. Entonces, ahorita vamos a definir ahí como entero y punto y coma al final. Vamos a utilizar el ciclo para. Entonces, el ciclo para tiene esta sintaxis. La podemos escribir nosotros aquí si estamos en el celular, lo escribimos. Entonces voy a copiarlo arriba, la parte de arriba. Entonces empezamos con para. Después dice una variable numérica, en este caso va a ser i, y a esa i le vamos a asignar un valor que se llama valor inicial, es decir, con qué número vamos a empezar. Regularmente se empieza con 1 o con 0, dependiendo de nuestro ejercicio, y después vamos hasta, y nuestro valor final, ¿hasta dónde va a llegar? Ahorita le vamos a escribir 10. Y luego aquí dice compaso. Y aquí cada cuánto va a avanzar, es decir, va a avanzar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces, si avanzamos de 1 en 1, en un principio iba a valer 1, después va a valer 2, 3, 4 y así hasta llegar al 10. Si nosotros le escribiéramos un 2 aquí, entonces va a ir 1, 3, 5, 7, 9 y hasta ahí va a llegar, porque después el que seguiría es el 11, pero de hasta 10 nos dice hasta dónde va a llegar. Entonces nada más va a llegar al 10, y como el 11 es mayor que el 10 ya no lo hace. Entonces, en el video anterior explicábamos
cómo funciona un ciclo, ¿no? Debemos de tener un criterio de parada, que significa que ese criterio de parada es lo que va a hacer que nuestro ciclo se detenga. Es decir, un ciclo es la repetición de una operación varias veces, la misma operación varias veces. Entonces tenemos de decirle a nuestro programa cuándo se tiene que parar para que no se vuelva un ciclo infinito, es decir, que esté ahí ejecutándose a cada rato, porque eso es un problema para la computadora o el celular. Entonces debe de llevar un criterio de parada, que es esto, el valor inicial, que es esto de acá, y cada cuánto va a avanzar. Entonces regularmente en un ciclo siempre es un valor numérico de 1 hasta 10, de 1 hasta 100, de 1 hasta X número, que es como lo vamos a ver ahorita. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner aquí escribir, que es para que escribir algo en la pantalla, y le vamos a escribir hola mundo. Vamos a que escriba hola mundo, que es el clásico, ¿no? Ejemplo. Si nosotros lo ejecutamos, ¿qué va a pasar? No solo escribió una vez hola mundo, lo escribió 10 veces. Entonces, si nosotros no supiéramos usar un ciclo para escribir 10 veces hola mundo, que a lo mejor ahorita no tiene ningún sentido, yo tendría que tendría que repetir 10 veces esta instrucción. Entonces tendríamos 10 instrucciones. Cada renglón se llama una instrucción. Entonces, yo tendría que escribir aquí 10 veces esto que está seleccionado, para que me escriba 10 veces así como acá de este lado, como aquí cuando se ejecuta el programa. Me escribió 10 veces hola mundo. Entonces yo aquí tendría que escribir 10 veces el mismo renglón. Sin embargo, los ciclos nos ayudan a ahorrarnos trabajo, tanto en la escritura como en la forma de desarrollar nuestros ejercicios. Entonces, si no hubiera esta instrucción o no hubiera ciclos dentro de programación, pues todo sería más complicado de hacer. Entonces los ciclos nos ayudan a hacer más fácil y más corto nuestro código, o para resolver un ejercicio.